para reemplazar al abogado de alto perfil mediático que venía comandando el Ministerio de Justicia. Vamos a conversar con Cristian Riom, es analista internacional, de este complejo panorama que está enfrentando el mundo con el conflicto bélico en Medio Oriente, que hoy tiene otro capítulo muy grave, como ha sido la amenaza que le ha enviado directamente Ankara, la capital de Turquía, a Irán por un misil interceptado que tenía destino del territorio turco. Le advierte Turquía a Irán que no generalice la guerra porque va a recibir ataques también de parte de Turquía en lo que parece ser una complejidad cada vez más preocupante de este conflicto. Ya hablamos de lo que fue la movilización del portaaviones Charles de Gaulle por parte de Francia y también de este conflicto entre Estados Unidos y España que está motivando respuestas de la Unión Europea en conjunto. Cristian, muy buen día. Lo saluda Martín Varela desde Corrientes. Gracias por la gentileza de atendernos. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de escucharlo. Bueno, ¿cómo ve el tema? ¿Cómo se imagina usted viendo toda la información este conflicto como un conflicto corto, como un conflicto duradero? ¿De qué estamos hablando? Porque evidentemente el mundo, además de la preocupación por la escalada belicista, está mirando de reojo las consecuencias económicas que tiene este conflicto. Sí, realmente es un conflicto complejo y la pregunta de cuánto va a durar en realidad nadie lo sabe, porque eso tiene que ver con un montón de situaciones, tiene que ver con la cuestión económica, cómo Irán está sobrellevando esto a nivel económico, tiene que ver también con la preparación militar bélica que tiene Irán y que tienen los otros países también, por supuesto. Tienen que ver con los stocks, ¿no?, de las cantidades de drones y misiles, que eso es lo que la guerra moderna nos está mostrando, ¿no? Sí. No solamente en ese conflicto, sino en otros conflictos también. Entonces, ahí está la cuestión, no sabemos la cantidad de drones y misiles que tiene Irán como para poder seguir resistiendo los ataques devastadores de parte de Estados Unidos y de Israel. Que no solamente Irán, digamos, ningún país de la Tierra está capacitado como para resistir mucho tiempo ataques de la primer potencia militar del mundo, ¿no? A nivel de guerra convencional, ¿no? Si hablamos de cuestiones nucleares, tenemos que incluir, por ejemplo, Rusia, pero en cuestiones convencionales, la verdad que el poder de Estados Unidos es devastador, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos, puede durar unos días, puede durar unas semanas, no creo que mucho más allá de eso, digamos. También es cierto que ha hecho bastante daño Irán a las bases militares de Estados Unidos en la zona, en la región, las ha atacado, es increíble la cantidad de bases que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, incluso en Turquía. Vos hablabas de esta advertencia de Turquía hacia Irán, porque hubo un misil que se dirigió hacia Turquía. Lo que pasa es que Turquía tiene una de las bases más grandes de Estados Unidos, sí, una base enorme, digamos. Entonces, hasta ahora Irán no había querido atacar la base de Estados Unidos en Turquía por ese tema, ¿no? Porque el poder militar de Turquía también es muy grande. Entonces, provocar a Turquía que entre en la guerra y que los ataque, ya es demasiado, digamos, no sé si podría. La otra noticia que hemos tenido también es esta invitación aparentemente de Estados Unidos a los kurdos a rebelarse en contra de Irán y ser parte importante de la guerra, porque sería vamos a decir de esta forma, la mano de obra, digamos, de Estados Unidos en el territorio iraní. Claro, para combatir internamente con un ejército, por decirlo, dentro del territorio iraní. Exacto. A ver, para que la gente entienda qué son los kurdos, digamos, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de todo esto y mucha gente no sabe. Sí. Los kurdos son un pueblo muy numeroso, muy grande, que no tiene un Estado. Claro. Es decir, no existe un país. Parecido a los vascos, ¿no? Claro, o los palestinos que están luchando sí, también por su propio Estado, tener su propio país. Hay otras etnias, digamos, que todavía no tienen un Estado propio. Entonces los kurdos, hay kurdos que viven en Turquía un montón, por eso los kurdos han tenido problemas con el gobierno de Turquía. Sí. También hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irán. Sí. Entonces, ellos quieren que todo eso se unifique bajo un solo Estado kurdo, lo que ellos llaman el Kurdistán, digamos, que no existe como país, sí, pero sí como región, lo que abarca estos países. Entonces, por eso a veces leemos noticias o escuchamos noticias
de que hay problemas con los kurdos en Siria, con los kurdos en Turquía, con los kurdos en Irán y demás. Entonces ahora Estados Unidos invitaría, entre comillas, pondría dinero y capacitación como para que los kurdos puedan luchar en esa guerra que Estados Unidos no la quiere luchar. Digamos, no quiere poner sus propias tropas en territorio iraní, porque sería también, no es Irán, no es Irak, es decir, el poder militar de Irán es más grande, entonces se traduce en mayor cantidad de muertes desde Estados Unidos. Seguro. Entonces esto... Sí. Cristian, buen día. Mi nombre es Diego Romero. Buen día. Hablabas recién de las potencias nucleares. ¿Cuál es el rol y cuál es la expectativa de Rusia respecto a este conflicto? Y agrego a otro actor importante internacional, China. ¿Cómo lo observan? Y ¿tendrá Rusia, también esta es otra pregunta, la fortaleza para poder enfrentarse si es que en algún momento se pone del lado de Irán? Porque uno viendo los resultados de la guerra con Ucrania, por ejemplo, Rusia todavía no pudo doblegar a Ucrania, ¿cierto? Ucrania con apoyo europeo, apoyo norteamericano, pero no deja de ser un país pequeño al lado de Rusia. En toda esta, digamos, todas estas preguntas me surgen al escucharte y bueno, a tratar de entender un poco lo que está pasando, ¿no? No, Rusia tiene una postura pragmática, persigue sus intereses de acuerdo a sus capacidades, como bien decías, ¿no? Sabe perfectamente cuáles son sus capacidades. A ver, rumores hay muchos, se habla de inteligencia, es decir, datos, información que China y Rusia le estaría dando a Irán respecto de la localización de las tropas de Israel, de Estados Unidos, de qué pasa con las bases, el establecimiento de los misiles antiaéreos, bueno, todo ese tipo de información en tiempo real le darían esto en potencial, China y Rusia a Irán le darían esta información. Después también se dijo que el dron que cayó en Chipre, una isla en el Mediterráneo, donde hay una base británica, pero también operan estadounidenses, ese dron se recuperó y aparentemente, esto también lo digo todo en potencial, tendría tecnología de Rusia, es decir, que probablemente cierto material bélico que tiene Irán, no es que se lo hayan dado ahora en estos momentos, sino que en el pasado se lo han brindado, tienen tecnología de Rusia, probablemente. Bueno, algunos aviones que tiene Irán también son rusos. Esto por la alianza que han tenido en los últimos años. Pero no hay una ayuda, no es que Rusia va a salir en ayuda militar con Irán, no tienen un acuerdo de defensa mutua, esto lo dijo Vladimir Putin, no hay un acuerdo de defensa mutua como sí tiene con Corea del Norte, por ejemplo, para que veamos diferencias. Sí. Y la cuestión de China también, obviamente que es un aliado, ¿por qué? Por el petróleo. China tiene muchas cosas, pero le falta energía, fundamentalmente gas y petróleo. Entonces, por eso tiene una relación muy estrecha con Rusia, donde se han establecido grandes gasoductos y oleoductos que llevan eso desde Rusia hacia China, y también Irán, digamos. Por eso también el interés de Estados Unidos en este tema. ¿Irán es una amenaza para los Estados Unidos, concretamente para el país? No es una amenaza realmente. Los misiles de Irán no pueden llegar a Estados Unidos. Entonces, pero lo que sí Trump sabe, que el adversario principal de Estados Unidos en el mundo es China. Por eso cambió la ecuación cuando pierden los demócratas y gana Trump las elecciones en Estados Unidos. Trump dice ya directamente, el enemigo nuestro no es Rusia, el enemigo es China. Entonces nos vamos a encontrar con un mundo en donde la disputa entre Estados Unidos y China se va a vivir en todos lados del mundo. Y en Irán, ahí lo vemos, lo que quieren hacer es cortar esa relación, quieren cambiar el gobierno para que se corte esa relación entre Irán y China y que no haya grandes suministros de petróleo hacia China. Entonces ahí está el interés de Estados Unidos. Después el interés de Israel es otro, pero tienen, digamos, algo en común ahí en contra del gobierno de Irán. Sí, claramente es un conflicto que se está generalizando, que hay muchos intereses de otros países en la zona, en la región, y lamentablemente eso está también repercutiendo en el escenario económico, con un incremento del precio del crudo y además también una caída generalizada de las bolsas. Esto también, así como podría parecer una oportunidad para Argentina, que está teniendo un récord de producción de crudo, es un problema para un gobierno como el nuestro, que dice todo el día que su principal obsesión es bajar la inflación, porque todos los analistas descartan que, bueno, va a haber un proceso inflacionario en todo el mundo con la suba del petróleo, ¿no? Esto depende con la primera pregunta, que es cuánto va a durar el conflicto. Ahí está la respuesta.
Claro. Y dentro de 2 o 3 días Irán se da cuenta que no puede mantener esto y hay un arreglo, bueno, evidentemente no va a llegar procesos inflacionarios ni nada por el estilo. Si esto se prolonga y el daño que hace Irán es mayor, el estrecho de Hormuz, que es donde pasa la gran cantidad de buques, tanques, petroleros, digamos, eso sigue cortado, no deja pasar, se prolonga en el tiempo, el precio del crudo se va a elevar exponencialmente, más allá de que cada uno tiene su producción, más allá de la movida que hizo Estados Unidos previamente con Venezuela para asegurarse el petróleo de Venezuela, no va a poder impedir que suba el precio del petróleo y, como bien decís, haya un proceso inflacionario, no en Argentina, sino en todo el mundo, porque aumenta el combustible, aumenta el transporte, aumenta la carga, aumenta el precio de las cosas. Así es. Evidentemente sí hay un daño económico. Cristian, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo. Por supuesto, cuando quieran charlar de estos temas, aquí estoy, así que les mando un gran abrazo para ustedes y toda la audiencia. Mucha suerte. Cristian Riom, analista internacional, viendo lo que hoy preocupa al mundo, lo que está pasando con este conflicto. El presidente turco Erdogan dijo: no vamos a tolerar un incidente más. Si hay un nuevo misil que amenaza la integridad territorial de Turquía, la respuesta va a ser muy dura. Y como decía Cristian, Turquía es un aliado clave para la OTAN por la posición geopolítica en Medio Oriente y tiene una estructura militar dispuesta en su territorio muy importante, con algo que valora también mucho Estados Unidos, con 4 o 5 bases operativas militares de Estados Unidos que están prácticamente